Dicen que nunca sabemos si algo es buena suerte o mala suerte. ¿Quién sabe? En 2013 operaron a Cristian del corazón. En ese momento pensamos que era mala suerte, pero esa operación lo hizo volver a Misiones. Y ahí fue donde nos conocimos. ¡Qué buena suerte! Años después, en el 2020, le diagnosticaron leucemia. Creíamos que era el final. ¡Qué mala suerte! Pero 5 días después, le conté que estaba embarazada de Roma. Y eso nos devolvió la vida. ¡Qué buena suerte! Con el tiempo, el estrés del trabajo y los tratamientos lo llevaban a internaciones constantes. Apenas podíamos ver crecer a Roma. ¡Qué mala suerte! Pero gracias a esa crisis decidimos cambiarlo todo. Dejamos nuestros trabajos, nuestro hogar y nuestras familias. Y salimos a buscar algo que no sabíamos si íbamos a encontrar. Sanación, libertad y una nueva forma de vivir. Somos Cristian, Sibel y Roma, una familia que eligió vivir en movimiento. Hoy, después de más de 22.000 kilómetros recorridos, queremos contarte lo bueno, lo malo y lo que nadie te dice de esta vida en la ruta. Porque aprendimos que a veces lo que parece una desgracia termina siendo el mejor comienzo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy nos encontramos en Uspallata, Mendoza. Miren lo que es ese paisaje soñado con esas montañas de fondo y el pastito todo verde. Inclusive tenemos un arroyito acá, nos seteamos ahí con los asientos, no, es un lugar soñado. Estamos acá hace un par de días y no nos queremos ir, aunque tenemos que seguir avanzando, cosa que nos pasa siempre. Decidimos salirnos de nuestro esquema habitual de videos para hacer este video que lo queríamos hacer hace muchísimo tiempo y queríamos contarle lo que fue nuestra experiencia en estos 9 meses. Hoy se cumplen 9 meses desde que salimos, los mismos 9 meses que tarda una vida en llegar al mundo. Y sentimos que eso es exactamente lo que pasó con nosotros. Nació una nueva vida, la nuestra, juntos, en la ruta. Una de las preguntas que más nos hacen es ¿por qué tomamos la decisión de cambiar tan radicalmente nuestro estilo de vida? ¿Qué miedos teníamos? ¿Cómo nos animamos a tomar la decisión? Y la verdad es que no hay un manual. Cada persona tiene sus propios miedos, su propio proceso, sus propios motivos. En nuestro caso, el motivo que nos llevó a tomar esta decisión fue un motivo médico. En el año 2011, cuando yo tenía 24 años, a mí me diagnostican aneurisma de aorta. Me llevó 2 años animarme a esa cirugía de corazón, que bueno, se terminó resolviendo en el 2013 con una cirugía compleja de 12 horas. Ese fue el primer llamado de atención que yo tuve. El segundo llamado de atención fue en plena pandemia, cuando yo tenía 35 años por ahí, cuando me diagnosticaron leucemia. Ese realmente fue un diagnóstico duro, pero en ese diagnóstico me di cuenta que había algo que tenía que cambiar en mi vida. Yo venía trabajando muchísimo, con mucho estrés. Estoy seguro que la leucemia derivó de ese estrés laboral que venía teniendo. Me di cuenta que tenía que cambiar eso. Y digo un cambio de vida porque si bien estamos viajando, recorriendo toda la Argentina, haciendo algo que nos apasiona y nos apasionó siempre, que es viajar, esa no era la única finalidad. La finalidad era vivir diferente, vivir más tranquilos, estar más juntos, estar en familia, compartir más tiempo con Roma, vivir con menos cosas, menos estrés, en definitiva, sanar. Estaba en un círculo vicioso donde uno va ahorrando para comprarse algo y después tiene que seguir trabajando más para mantener eso y se hace como un círculo que uno no ve la forma de salirse de eso. Y aunque todo se paga con dinero, lo que realmente terminás entregando es lo más valioso que tenés, que es tu tiempo de vida. Tiempo de vida que uno dedica para obtener ese dinero. O sea, cuántas horas de tu día vos dedicás para conseguir esos papelitos que te permite comprar ciertas cosas. Es verdad, ese esfuerzo y ese trabajo y juntar ese dinero nos dio la posibilidad de comprarnos esta casa rodante que si no hubiésemos tenido ese dinero no lo hubiésemos podido hacer. Pero llegó un momento que nos planteamos a qué costo todo esto a raíz de los diagnósticos de enfermedad que había tenido. Es como que esos diagnósticos nos hicieron cambiar totalmente la perspectiva de la vida y ver cuáles eran realmente las prioridades. Porque cuando te diagnostican te das cuenta que algunas cosas que considerabas importantes dejan de serlo totalmente y te das cuenta lo efímera que es la vida. De un momento para el otro te cambia todo. A la semana de enterarnos que Cristian tenía leucemia, yo me enteré que estaba embarazada de Roma y eso fue como una bocanada de aire, como un respiro. Yo lo vi como una bocanada de vida.
porque eso me dio mucha esperanza. Estando con el diagnóstico una semana atrás, donde sentía que era el fin del mundo, que me venga ella con esa noticia fue como una lucecita de esperanza que aparecía en el camino, y me decidí aferrar a eso a la llegada de Roma, nuestra bebé. Después de este diagnóstico yo me di cuenta de que tenía que bajar el ritmo laboral, tomé conciencia, lo empecé a hacer, empecé a trabajar menos, pero después, como todo, te empezás a olvidar lo que te pasó y volvés al mismo ritmo, empecé a trabajar mucho nuevamente, pero empecé a tener recaídas. Todo esto con la leucemia siempre ahí. Yo estaba en tratamiento, sigo en tratamiento actualmente. Cada 2 meses me terminaban internando, siempre después de algún pico de estrés que tenía. Me internaban y me decían que estaba todo bien, que seguramente fue algo de estrés. Después de muchas recaídas como esa, creo que en la 4ª, estando internado muy mal, le dije a Sibel, yo ya no quiero más esto para mí, tenemos que buscar una salida. Y la salida que encontramos fue esta. Un cambio radical en el estilo de vida. Y ahí fue cuando dijimos, es ahora o nunca. Teníamos algunos ahorros pensando en comprar algún terreno o hacer algo tradicional, que es lo que todo el mundo hace. Y ahí fue cuando decidimos postergar eso y comprar nuestra casa rodante. Siempre habíamos querido tener una casa rodante, pero era algo que siempre decíamos, algún día, generalmente cuando uno lo piensa, cuando nos jubilemos, vamos a comprar una casa rodante y vamos a salir a recorrer el mundo. Pero en ese momento nos dimos cuenta que era el momento de hacerlo y que era la salida que no veníamos encontrando para cambiar realmente el estilo de vida. Irnos con nuestra casa, cambiar de ambiente, cambiar de estilo de vida completamente, buscar un estilo de vida distinto, vivir con menos estrés, menos cosas y estar juntos. A nosotros algo que nos pasaba mucho y también fue de gran peso en la decisión fue que estando trabajando tantas horas nos la veíamos a Roma. Yo me iba a las 8 de la mañana, volvía a las 8 de la noche y Roma dormía en la mañana, y cuando volvía ya estaba durmiendo en la noche y me estaba perdiendo un montón de cosas, un montón de momentos hermosos que ahora, estando en este estilo de vida, no me pierdo nada. Estamos todo el día juntos, estamos presentes y en definitiva aprovechando el tiempo que uno no sabe cuánto le va a durar. ¿Y por qué te gusta? Porque antes vos ibas al trabajo siempre, mamá siempre iba al trabajo y yo iba todas las veces a la UASTE. ¿Y ahora? Y ahora me gusta todo el día juntos. Como decía Sibel, ya teníamos esos ahorros para el plan tradicional, el terreno y eventualmente construir. El auto ya lo teníamos, así que teníamos que cambiarlo nomás para una camioneta, porque el tipo de casa que tenemos necesitábamos tener una camioneta por el peso, para que tenga la capacidad de remolque necesaria. Pero no fue tan fácil. Al principio no lo habíamos visto, pero cuando realmente tomamos la decisión y dijimos esto queremos, nos sentamos. Yo me acuerdo que hice un Word y empecé a plasmarlo todo, pero ya tenía fija la decisión que quería un cambio de vida. Eso fue lo principal como para avanzar en nuestros sueños. Entonces nos pusimos, bueno, ¿cuál es nuestra meta? Esta. ¿Cómo lo hacemos? Y empezamos, bueno, ya tenemos los ahorros para el terreno, listo, lo destinamos para la casa rodante. El vehículo lo tenemos que cambiar por una camioneta. Y así fuimos armando todo como para llegar a este momento. Hoy es 3 de agosto del 2024. Andás a ver cuándo vamos a volver a ver este video. Hoy a la mañana vino Cristian con un Word, literal, proponiéndome el plan de dejar todo atrás, salir a viajar y a recorrer. Todavía no tenemos mucho planeado, pero tenemos muchas ganas. No fue nada fácil. Al principio tuvimos muchos miedos, pensábamos si es la decisión correcta, si vamos a poder mantenernos, cómo vamos a vivir en un espacio tan reducido. ¿Qué pasa si nos arrepentimos? Esa fue una gran duda, porque en un momento inclusive nosotros alquilábamos y dijimos, vamos a alquilar por las dudas un tiempito más por si nos arrepentimos. Y después nos dimos cuenta de que era a todo o nada.
Así que dimos de baja el contrato, tuvimos que llevar todos los muebles a lo de mi suegra, pero era así, a todo o nada y jugarnos, sin saber lo que iba a resultar. Por suerte va yendo bien. Otra de las dudas que teníamos, en un momento yo fui, cuando ya veníamos avanzado un poquito, le digo, ¿y si esperamos un poquito más? Pero cuando pasás por momentos tan difíciles como estos, entendés que el momento perfecto nunca llega. Si esperás el momento ideal y perfecto, tal vez no llegue nunca. Y así empezó todo. Aprendimos que la vida puede cambiar de un día para otro, que no hay que esperar un diagnóstico o un golpe fuerte para animarse a vivir distinto. A veces el verdadero lujo no está en tener más, sino en tener más tiempo, salud y calma para disfrutar lo que ya tenés. Ahí se levantó Romita. ¡Buen día! Hola, mi amorcito. ¡Hola! Son las 11 de la mañana, me metiste como 13 horas. Con el paso de los meses fuimos descubriendo que esta vida tiene momentos únicos, que no cambiaríamos por nada, aunque también tiene desafíos que nadie te cuenta. Así que ahora queremos contarte lo bueno y lo malo de estos 9 meses viviendo en la ruta. Bueno, sigamos. ¿Cuál sería la primer cosa buena de este estilo de vida? A mí lo que más me gusta es elegir dónde puedes pasar la noche y despertarte en lugares así, todos los días en un paisaje distinto, conocer lugares lindos, lugares nuevos. Eso sin duda para mí es la mayor ventaja. Lugares como este. Miren el patio que tenemos. Ahí se ve el arroyito, las montañas por allá. No, este lugar es soñado. Otra cosa que nos gusta es poder estar mucho tiempo en familia, cosa que antes no lo teníamos. Si bien antes Cristian y yo trabajábamos en la misma oficina, compartíamos lugar, cada uno estaba con sus auriculares, su compu y no nos hablábamos entre nosotros. Y ni hablar a Roma, que la veíamos recién a la tardecita noche. Así que el tiempo juntos es de lo que más me gusta de este nuevo estilo de vida. Ahora nosotros la despertamos a Roma. Bueno, en realidad ella se despierta sola cuando quiere. Como vieron que recién se levantó como a las 11. Ella se despierta y estamos nosotros desayunamos juntos, almorzamos juntos, tenemos tiempo de calidad que antes no lo teníamos. Otro beneficio es poder viajar despacio, lento. Si llegamos a un lugar que nos gusta, nos podemos quedar varios días. Si el clima está feo, esperamos que mejore. Podemos recorrer a fondo la ciudad y realmente vivirla. Nos gusta mucho, por lo menos a mí, ir a los almacenes, hablar con los vecinos, realmente meterme en el ritmo del pueblo, la ciudad en la que estemos. De esta forma realmente te da la oportunidad de hablar con las personas que viven en ese lugar, conocer sus tradiciones, sus culturas y abrir la cabeza. Y eso nos gusta mucho porque se lo podemos trasladar a Roma y que aprenda de diferentes estilos de vida, diferentes formas de pensar. Otra cosa linda, creo que esta te va a gustar a vos, es cuando salimos a ruta. Ay, sí. Momento preferido cuando preparamos el mate, salimos a la ruta y podemos estar charlando, concentrados, tranquilos. Porque por ahí en el día a día uno está con los celulares y con las cosas y sí, no estás tan presente. Pero en la ruta no hay señal, tenés que mirar para adelante y surgen esas charlas tan lindas. De hecho, esto nos gustaba antes de salir de este viaje. Siempre nos gustó salir a la ruta y tomar un mate y compartir ese momento juntos. Irnos a cualquier lado con tal de salir a la ruta con el mate. Otra cosa que nos dimos cuenta que nos gusta un montón es generar todo este contenido que estamos haciendo y cómo lo podemos editar y lo vamos subiendo a las redes. Eso es algo que lo estamos aprendiendo sobre la marcha y nos dimos cuenta que nos gusta un montón hacerlo. Y sobre todo la devolución que nos dan todos ustedes en los comentarios, en los me gustas, en las reacciones. Eso nos inspira un montón y nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo este tipo de contenido. La verdad que el amor que recibimos en los comentarios de cada uno de ustedes es un gran motor para nosotros. Y es algo que nos sigue sorprendiendo video a video, todos los comentarios que nos llegan. Si ustedes quieren alguno de los mensajes que nos escriben, que nos dejan en los videos, la verdad que son hermosos. Ni nosotros podemos creer.
Otra pregunta que nos hacen es si tenemos una ruta definida o si vamos improvisando. Bueno, ninguna de las dos, porque si bien tenemos medianamente, por ejemplo ahora que estamos en Mendoza, sabemos que vamos a ir bajando por la ruta 40, después las bifurcaciones que vayamos tomando dependen mucho de las charlas que tengamos y de lo que nos llame la atención, porque a veces hay un pueblito que no lo teníamos en radar y en alguna conversación con algún local nos menciona de eso y bueno, listo, nos vamos para ahí. Por ejemplo, nosotros salimos de Misiones, sabíamos que queríamos llegar a Ushuaia y ahí fuimos pasando por diferentes lugares. La primera parte hicimos muy rápido, pasamos por el Chaltén, después nos fuimos para Ushuaia, fuimos a Cabo San Pablo, después la ruta original era subir por la 40, pero como empezó a nevar, nos fuimos por la 3, nos desviamos hacia Punta Arenas, Chile, después nos fuimos al Parque Nacional Monte León, al Parque Nacional Bosques Petrificados, que fue una locura, dormimos frente a un volcán, después nos fuimos a Camarones, fuimos a los pueblitos galeses, Gaiman, Dolabo, Trelew, Rawson, Playa Unión, fuimos a Puerto Pirámides, donde vimos las ballenas. Seguramente me estoy olvidando algunos de los capítulos, Radatili, pero después se viene San Luis y Mendoza, donde estamos actualmente. Así que se vienen un montón de lugares increíbles. Pero también hay cosas que no están tan buenas en esta vida nómade. Por ejemplo, la incertidumbre en cuanto a los ingresos. Nosotros trabajamos con marcas donde le publicitamos y también con YouTube. Y nada de eso es predecible. Todavía no sabemos cuánto nos va a pagar YouTube mes a mes. A veces se gana un poco más, a veces un poco menos. Y lo mismo con las marcas. A veces trabajas con una marca, lo volvés a repetir otro mes, otra vez no. Capaz que vuelve después al siguiente, pero nunca sabes exactamente cuánto vas a ganar. A diferencia de un trabajo fijo que sabes que mes a mes vas a ganar tanto. Se viene el desayuno. Sí, él siempre se encarga del desayuno. ¿Qué pinta, Su especialidad, estos omelette de jamón y queso. Tremendo, me encantan. Gracias, mi amor. De nada. Otra de las cosas que nos cuesta un poco es encontrar un momento para la pareja, para estar los dos juntos, solos, mirando una peli, a veces teniendo conversaciones que no queremos que por ahí ella escuche. Encima parece que Roma tiene un detector. Cuando nosotros queremos hacerle dormir temprano porque queremos ver una peli, ella no se quiere dormir. Y no se duerme. Y tenemos que acostarnos a dormir nosotros y a veces fingimos, vamos a dormir y nos terminamos durmiendo nosotros. Todavía no rezamos. Es verdad, mi amor. ¿Querés hacer una oración? Sí. Dale, Dale. A ver, empezá vos. Señor Jesús, gracias por este momento en familia. Amén. Amén. Otra de las cosas malas, por decirlo, la verdad que no hay muchas cosas malas. Nosotros fuimos buscando, hay cosas que son tal vez incómodas, como el espacio chico, pero te vas adaptando por el estilo de vida que elegiste. Claramente no es para cualquiera. Nos ha pasado de elegir un lugar para quedarnos a dormir, que nos dijeron es seguro, pero no sabíamos que a la noche venía gente a escuchar música, a juntarse, entonces capaz estás durmiendo re bien y 12 de la noche empieza a caer gente, como nos pasó en Río Gallegos, que estábamos ahí en la plaza, que era re tranquila, pero a la noche era un quilombo, motos con escape libre, y bueno, son cosas que pasan. Podíamos levantar campamento e irnos, pero implicaba levantarnos de la cama, vestirnos, así que quedamos y esperamos. También no está bueno estar lejos de la familia, los amigos, te perdés un montón de eventos importantes, cumpleaños, bautismos. La verdad que extrañamos muchísimo a nuestros familiares y cada tanto, creo que una vez por semana, es como que teníamos un bajón. Ella, Roma, yo, capaz que en algún momento lloramos un poco, pero bueno, es como todo en la vida. Uno, al tomar una decisión, tenés algunas cosas, pero por esa decisión dejas otras. Y encima ahora se viene la época de Navidad y a mí eso me pone muy sensible, así que ya veo que me va a costar un montón esa etapa de estar lejos de mi casa en esas épocas de fiestas y todas esas cosas que te vas perdiendo. Pero bueno, es una cuestión de prioridades. Tampoco en este estilo de vida tenemos niñera, abuelos, amigos, guardería. Así que cumplimos todos los papeles, que también está bueno porque a mí me pasaba estar en el trabajo y no la veía nunca a Roma. En ese tiempo que vos no estás, la está cuidando otro adulto que no sabés qué tipo de valores le está inculcando
En cambio ahora, nosotros tratando con ella de primera mano, siendo sus padres, sus maestros, le estamos enseñando los valores que realmente son importantes para nosotros. Ahí Roma quiere darte un abrazo. No podemos tomarnos baños largos, es todo reducido, el espacio de guardado, la cama. Nosotros, para que tengan una idea, dormíamos en camas separadas. Si bien las camas estaban pegaditas, cada uno quería tener su sábana, porque pasaba antes que uno se movía, lo despertaba al otro, se giraba, le sacaba la sábana. Así que decidimos tener camas separadas, con sus sábanas y acolchados independientes, y dormir ahí cada uno tranquilo. Juntitos pero separados. Además, yo soy re friolento a la noche, me gusta taparme, y a ella le gusta destaparse, tiene mucho calor, así que también ese era todo un tema. Y ahora tenemos que estar en una cama de 1,40 de ancho por 2 de largo, así que eso fue un gran desafío. Sí, por suerte nos adaptamos. Pensábamos que eso iba a ser un tema para evaluarlo en la experiencia, y al toque nos dimos cuenta que nos habíamos adaptado. Eso que él decía de los baños largos, se extraña un montón cuando volvemos a un trekking y que estás re cansado, te duele el cuerpo y querés una ducha caliente y estar abajo del agua. Bueno, eso no. No se puede. No sé. Otra cosa que sucede, que al principio nos angustiaba un poco, era nosotros cada vez que vamos a un lugar nuevo o estamos en un lugar, en algún momento del día la llevamos a Roma a una plaza, para que ella pueda interactuar con sus pares. Se pone a jugar, hace amistades, pero son amistades que duran una tarde. No se crean amistades con profundidad. También nos pasa a nosotros. Nosotros conocemos un montón de gente hermosa que vamos, nos invitan a comer a sus casas, comemos un asado, se hacen charlas muy lindas, pero sabemos que al otro día o a los días ya partimos y si toca despedirse, sí, que las despedidas son difíciles. Nos ponemos tristes realmente, hay veces que no se te cae una lágrima. Y a Roma le cuesta un montón esas despedidas, con niños, incluso con adultos también. Pero a su vez también tiene una parte que vemos que es buena, porque al principio a Roma le daba mucha vergüenza cuando llegaba a una plaza ir a presentarse o buscar ese juego con la otra persona, con el otro niño. Y ahora, después de tantos meses, ella cada una plaza se acerca y ya rompe el hielo fácil. Así que eso vemos como algo bueno que capitalizó en el tema de relaciones con otras personas. Es algo que va progresando a medida que va pasando el viaje, realmente. Son cosas que uno decide, y es como todo en la vida. Capaz acá, en base a esta decisión que tomamos, está pasando esto, pero si nos hubiésemos quedado en Misiones, ella estaría yendo al jardín, tendría sus amiguitos, pero no tendría a nosotros. Y tampoco tendría esa habilidad de romper el hielo y vencer esa timidez. Siempre hay una de cal y una de arena. Y dicho esto, pasamos a otra de las preguntas que creo que está en el top 3 de las preguntas que más nos hacen, y es: ¿cómo hacemos con la educación de Roma? Es algo que nos preguntan mucho y hemos recibido mensajes muy lindos de qué hermosa educación le estamos dando, el tiempo junto que le estamos brindando, hasta le están arruinando la vida a Roma. Sí, hay mucha gente que es increíble, que piensa que le estamos haciendo un daño. Hay personas que creen que es más perjudicial para un niño no ir a la escuela teniendo 4 años, y no se dan cuenta de la gravedad que hay en un niño que no ve a sus padres en todo el día, o incluso que mira tele o juega jueguitos todo el día y no hace otra cosa. A mí me parece mucho peor eso que ver una niña que está compartiendo 24 horas con sus padres, disfrutando de la naturaleza, aprendiendo de la naturaleza. Y siendo que Roma empezó este viaje con 3 años y ahora cumplió 4, estaría en una guardería. Pero aún así nos escriben esos mensajes que si lo encontramos lo vamos a poner en la captura, el daño que le estamos haciendo. Pero bueno, cada uno tiene su criterio y modo de educar. A nosotros nos parece que lo que estamos haciendo nosotros en este momento es lo más sano y positivo para Roma. Incluso antes de salir de viaje yo lo hablaba con mi psicóloga y ella me decía: lo más importante para un niño hasta sus 7 años de vida es el vínculo con los padres, más que con los pares, aunque obviamente que es importante que interactúe con otros niños.
pero estar con los padres es lo más importante para un niño hasta sus 7 años de edad. Siempre le estamos enseñando constantemente cosas, estando en la casa o inclusive en ruta, en esas 3 horas, 4 horas que solemos viajar cuando nos movemos, no viajamos más que eso. Siempre le vamos enseñando cosas sobre animales, sobre las provincias. Ella ya sabe todas las provincias de Argentina. Sabe lo que es una provincia, sabe lo que es una ciudad, sabe lo que es un pueblo. Sabe mucho de animales, porque es distinto estudiarlo de un libro que verlo. Ella vio ballenas, pingüinos, guanacos. Acá estamos rodeados de caballos. Cuando estuvo hace poco mi mamá, ella en un momento, mi mamá dice, mirá las montañas, y estábamos en la zona de Córdoba, San Luis. Tras la sierra. Tras la sierra. Y ella le dice, no abuela, eso no es una montaña, es una sierra. Así que creemos que lo que estamos haciendo está muy bien. El año que viene, si seguimos viajando, tenemos pensado, ella ya va a tener 5 años, y en ese entonces tenemos pensado buscar una plataforma virtual donde vimos que varios viajeros inscriben a sus niños como para que vayan aprendiendo de esa forma. Plataforma que está homologada a nivel mundial, pero bueno, eso lo veremos en ese entonces. Ya aprendimos que no vale la pena estar planeando Tan a largo plazo. Tan a largo plazo, porque después te cambian los planes. Así que en este momento lo que estamos haciendo consideramos que es lo mejor para ella. Otra pregunta y duda de muchas personas, sobre todo los que entran a la casa, ven el espacio y dicen, ¿cómo hacen para estar acá 24 horas juntos? La ¿Cómo verdad se pelean? ¿Cómo se llevan? Dice. Sí. Pero la verdad que siempre nos llevamos muy bien, nos encanta estar juntos. Antes, cuando vivíamos en un departamento grande, estábamos siempre juntos, pero obviamente siempre se suceden situaciones donde capaz no estás de acuerdo en algo, confrontás, siempre dentro de los parámetros del respeto. Pero lo que buscamos ahí, estando en un lugar reducido, es rápido tratar de solucionar. Nos sentamos, nos comunicamos, hablamos, cada uno da su punto y buscamos un punto en común, una solución. Y es clave no irnos a dormir nunca enojados o con ganas de decir algo. Siempre todas las cosas se hablan. Sí, es clave la comunicación en la pareja, pero repito, como en cualquier relación, ya sea en la casa grande o chiquitita. Estos 9 meses nos enseñaron que no hace falta tener todo resuelto para empezar, que el miedo no se va, pero se vuelve más chico cuando elegís avanzar igual. Aprendimos que muchas veces lo que parece una desgracia esconde un regalo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Hoy sabemos que cada prueba, cada miedo y cada cambio nos trajo hasta acá, viviendo, sanando y aprendiendo juntos. Y si hay algo que este viaje nos enseñó, es que la suerte, al final, la hacemos nosotros. En el próximo capítulo te contamos por qué elegimos una casa rodante y no un motorhome, cuánto gastamos y ganamos viviendo en la ruta. Si te gustó este capítulo, suscríbete al canal y deja tu comentario. Es la forma más fácil y la más linda de ayudarnos a seguir creando este tipo de contenido y de acompañarnos en este viaje que recién empieza. Nos encanta leerlos y, como siempre, respondemos todo.